Su Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Les pido que estén orando por la iglesia en Peñaflor, la iglesia en formación. Yo les desafío esta mañana. El desafío es que de aquí a fin de año, o sea, del próximo año, podamos, la iglesia se pueda constituir como iglesia, porque ahora es una iglesia en formación. Entonces, así que están desafiados y oramos y esperamos que puedan tener todos los requisitos que necesitan, ¿cierto?, para constituirse como ya una iglesia formada, ¿ya? Entonces, para que estemos orando con nuestros hermanos en una linda asistencia y el Señor está haciendo grandes cosas. Y ore porque hay una actividad el sábado 22 de este mes, una actividad con niños y una actividad, ¿cierto?, para personas mayores, un tiempo de villancicos donde se va a poner también la palabra. Así que ore para que muchas almas sean salvas. Y ore también porque el viernes 23 vamos a hacer una actividad también aquí en la Villa Cuatro Álamos, de los departamentos. Ahí también se va a presentar un tiempo de villancico con la exposición de la palabra para que también Dios bendiga y prospere esa labor. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cada mañana el matrimonio se preparaba para ir a su trabajo, para comenzar su jornada habitual de cada día. Ella era una profesional, él era un científico y tenían un hijo de aproximadamente 1 año. Y la costumbre durante todo ese año es que ella cada día se llevaba a su hijo al trabajo. Pero esa mañana ella tenía otras cosas que hacer y pidió a su esposo que si él podía llevar al niño con él ese día. Él tomó al niño, lo puso detrás en la silla para niños, atrás en el vehículo, y se fue a su trabajo, día de verano. Llegó al trabajo, estacionó su vehículo, subió a la oficina y él se olvidó de su hijo. Pasaron muchas horas y cuando él se acordó, bajó y encontró a su hijo asfixiado, muerto y quemado por el calor. ¿Sabe? Eso fue solo un descuido. Un descuido. Él olvidó que llevaba a su hijo. No fue intencional. No fue intencional. Solo un descuido. Solo un descuido. Pero lamentablemente con consecuencias fatales. Hermanos, de la misma manera sucede en la vida espiritual. Sin darnos cuenta nos vamos descuidando hasta llegar al punto donde solo el desastre se deja caer. Y quiero que meditemos en este pasaje esta noche. Oremos al Señor. Padre, Señor, quiero pedirte esta tarde que su Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestro corazón. Señor, que Él pueda cautivar nuestra mente, nuestros pensamientos,
sabiendo que tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos advierte de un peligro latente, Señor, que podamos poner atención para hacer los cambios que necesitamos hacer. Señor, háblenos, tú conoces la situación espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces en qué punto están de su vida. Tú conoces cuán lejos o cerca están de ti, aunque estén aquí. Entonces te ruego, Señor, que esta palabra pueda calar profundo en nuestro corazón y dar los pasos que debemos dar de cambio, Señor. Oramos pidiendo tu gracia, tu ayuda, en el nombre de Cristo. Amén. Pablo escribió esta carta de Hebreos a los creyentes, a aquellos judíos que habían creído en Jesucristo como su Salvador personal, como el Mesías, como el Salvador. Y les escribe con el propósito de hacerles varias advertencias, que está a través de toda la carta de Hebreos. Porque Pablo estaba viendo que ellos estaban volviendo a la ley mosaica, después de haber creído por fe en el Señor Jesucristo como Salvador y como el Mesías venidero. Y una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a los creyentes hebreos es el peligro de deslizarse, el peligro de dejarse llevar, el peligro de descuidar su salvación. Y la razón por la que nosotros también esta tarde debemos procurar poner atención ante esta advertencia es porque, hermanos, tenemos un gran Salvador. Lo dice todo el capítulo 1, un gran Salvador. Tenemos una gran salvación y solo Cristo debe ser la suficiente razón para considerar seriamente la advertencia que la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros. En el capítulo 2, versículo 1, dice que debemos en primer lugar tomar ciertas precauciones. Ciertas precauciones en relación a este peligro que usted y yo estamos permanentemente. Y dice, en primer lugar, en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario. Existe una necesidad, y esta necesidad está por encima, hermano, de toda otra necesidad. Yo sé que usted y yo esta tarde tenemos muchas necesidades, de toda índole, ¿no es cierto? Pero hay una necesidad que está por encima de todas estas necesidades. Está por encima de la necesidad material, está por encima de la necesidad afectiva. Esta es una necesidad espiritual. Y esta necesidad es una necesidad muy específica. Es algo que tiene que ver, hermano, con tu alma. Pero no solamente con tu alma, sino con tu eternidad. Con la eternidad de nuestra alma. Y dice la palabra que debemos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Debemos atender, debemos considerar, debemos fijarnos, debemos reflexionar y es necesario atender a todo aquello que hemos oído. Se dice, ¿cierto?, que solamente el hombre cae 2 veces. ¿Dónde? En el mismo hoyo. El animalito, una sola vez. Nosotros podemos caer 1, 2, no, ahora sí que no, y pasan 3, 4, 5 veces y vamos cayendo muchas veces lo mismo. Por eso es necesario atender al oído. Es necesario recordar aquellas cosas que se nos han enseñado, aquellos ejemplos que se nos han dado. No debemos pensar que si a aquello le pasó, a mí no me va a pasar. Dice el que esté firme, mire que no
Busque por favor en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 12. 1 Corintios 10, versículos 6 al 12. Hermano, aquí hay una advertencia del apóstol Pablo para nosotros. Era una advertencia que él estaba queriendo a los creyentes en Corinto. Pero esa advertencia también es para usted y para mí. Hermano, ¿sabe? Hay una cosa que está en riesgo, es su alma. Dice la palabra de Dios, temed más bien a aquel que no teman a aquel que puede matar su cuerpo. Porque lo único que pueden hacer es matar su cuerpo, pero su alma va a la eternidad, si es salvo. Pero dice, más bien temed a aquel que puede condenar el alma en el infierno. Dice 1 Corintios 10, versículos 6 al 12. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Entonces debemos atender a esas cosas. No debemos olvidar esas cosas. Porque le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Porque me puedo descuidar. Pero debemos hacerlo con diligencia, es decir, con preocupación, conscientemente que las experiencias pasadas de otros nos ayuden a mantenernos alertas. Con el propósito de no dañar nuestra relación con Dios. Hermano, existen antecedentes. No los desestimemos. Hay antecedentes. No los desestimemos. Mira, hay personas que por herencia traen la inclinación a manifestar ciertas enfermedades. Porque los padres o los abuelos y los padres tenían estas enfermedades. Y a veces algunos son propensos al cáncer o otro tipo de enfermedades. Y sabiendo eso, que los abuelos tuvieron esa enfermedad, sabiendo que los padres tuvieron esa enfermedad, y yo soy un descendiente, lo más probable es que ¿qué pueda pasar? Que también yo estoy ahí, porque hay antecedentes. Entonces hay personas, uno ha sabido, ¿cierto? Hay personas que sabiendo esos antecedentes toman ciertas precauciones y se operan. He sabido de personas que sabiendo que su madre, su abuela, su madre tuvieron cáncer en distintos lugares de su cuerpo, ellos se operaron y sacaron todo. ¿Por qué? Porque no quiere que a ella le pase lo que le pasó a su mamá y a su abuela, morir de cáncer. Ahora, yo no sé si es 100% seguro de que haciendo eso no me va a suceder, no lo sé. No sé qué dicen las estadísticas. Pero eso muestra, hermanos, que cuando hay antecedentes, uno debe hacer algo. Y si las personas por algo temporal llegan a hacer esas cosas, ¿cuánto más usted y yo debemos hacer algo a considerar cuando se trata de algo eterno?
eterno. Y por eso dice que debemos saber que esta es una necesidad y debemos atenderla. Leímos Corintios y todo lo que pasó con aquellos. Hemos visto en la historia de la Biblia tantas situaciones que pasaron con algunos que se descuidaron. Hemos visto lo que ha pasado con muchos creyentes que se descuidaron. ¿Y hoy dónde están? No están. No están. Han renunciado, han renegado su fe porque se descuidaron. Y dice la palabra al final del versículo 2 que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse tiene dos acepciones. Se puede decir de un anillo que a uno se le sale del dedo. De repente se le salió el anillo ¿y en qué momento? Sin darse cuenta. O de una partícula de comida que se va por el otro camino. Les pasa. Yo digo el camino antiguo. Se me fue por el camino antiguo. Bueno, les cuento algo que muchos años atrás íbamos a, cuando estaba no sé si estaba la pleno o no, todavía, pero íbamos después de la escuela dominical en el auto a ver a ella al hospital, allá en el Calvo Maquena. Íbamos llegando ahí por Alameda, un día domingo, por Alameda cerca de donde está la Moneda. Entonces yo iba comiendo un dulce. Y parte de eso se me pasó por el camino antiguo. Yo me estaba ahogando. Me estaba ahogando. Así que paré el auto. Salía, porque hay que poner la mano en alto, ¿no? Y los vehículos pasaban. Y yo estaba calmado. Y si pasó algún cristiano, ¡oh, qué espiritual el hermano! Orando por los gobernantes ahí al lado de la Moneda. Claro, yo no sabía que yo me estaba ahogando. Pero fue un descuido. Un pequeño descuido. Lo suficiente para que pasara eso. Y bueno, otras veces me ha pasado. Y ya sé controlar eso de otra manera. Pero hermano, un pequeño descuido. También se dice de algo que se traspapela. Eso es más común que pase. Pero si yo dejé el papel aquí, lo buscamos por todos lados, pero se traspapeló. ¿Y sabe por qué pasa eso? Todo esto quiere decir lo siguiente, de algo que se ha dejado que se pierda por descuido. De dejar que algo se pierda por descuido. ¿Sabe la cosa más valiosa que usted y yo tenemos? No es la cosa que quizás está pensando. La cosa más valiosa que usted tiene es su alma. Es su alma. Todo lo que usted tiene, material, familiar, afectivo, eso que va a quedar, va a pasar, se va a acabar. Pero su alma es eterna. Es eterna. Y también la otra acepción es cuando un marinero que va a atracar un barco al muelle y que por descuido lo deja sin amarrar. No dándose cuenta de que hay un viento, que hay corrientes y que de una u otra manera este barco se va a ir llevado por el viento y por la corriente porque no estaba amarrado. Pero no fue porque el marinero lo supiera, sino sencillamente porque el marinero lo descuidó. Es como cuando uno estaciona el auto y se le olvida poner el freno de mano. Y si está en una pendiente
como dicen por ahí, cooperó. Pero es un descuido. Es un descuido. Mire, son menos los que dan la espalda a Dios en un momento determinado y deliberadamente, que los que se dejan llevar a la deriva como un barco día a día, día tras día, día tras día. Y cada vez más lejos de Dios, y más lejos de Dios, y más lejos de Dios. De manera imperceptible se dejan involucrar en alguna situación, hasta que los llevan lejos de Dios. Y se dan cuenta cuando ya han destrozado su vida y la vida de otros. Es como cuando se levanta un muro. Si el muro es de 2 metros y tiene un pequeño desnivel, ¿se dice? Pequeño desnivel. En 1 metro, 2 metros, no es mucho lo que se nota. Pero cuando son 10 metros, 20 metros, es muy distinto. Es muy distinto. Y es así, hermanos, es así, es insignificante. Al principio no se nota. Y quizá usted esta noche dirá, al examinar su vida, no, yo estoy bien con Dios. Pero uno tiene que preguntarse, es este deslizarse es poco a poco. Dejar de orar un día, no se nota. Dejar de leer la Biblia un día, no se nota. Dejar de venir al culto un domingo que falte, total, un domingo no es nada. Ese es el principio. Cuando tú dejas de orar es el principio. Cuando tú dejas de leer la Biblia es el principio. Cuando tú dejas de venir a la iglesia y dices, total, un domingo no importa, es el principio. El permitirte algo en tu vida que no es conveniente. O permitir algún pecadillo, alguna relación ilícita, una mala compañía, algún pensamiento errado, solo un poquito, solo una mirada, no se nota. Al principio no se nota. Al principio no le da importancia. Ya, mañana voy a leer la Biblia. Mañana voy a retomar y voy a volver a orar. O el próximo domingo voy a ir al culto. Pero empezaste a deslizarte y no te das cuenta. Mire por favor Génesis capítulo 13. Génesis 13. Conocemos esta historia. Génesis 13, versículo 11. Allí Abraham y Lot escogen dónde ocupar, qué tierra ocupar. Y dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas. Fue poniendo sus tiendas. Él no se fue directamente a Sodoma. Él sabía que era una ciudad pecadora contra Dios. Él no se fue directamente. ¿Sabe? Un cristiano no es que su vida espiritual está a 100%
y que al otro día peca deliberadamente en un pecado grotesco. No es así. No es así. Es de a poco. Es permitir algo. Es un desliz que no se nota. Y eso fue lo que pasó con Lot. Él no se fue directamente al centro de Sodoma. Se puso en la llanura y después se fue acercando. Se fue acostumbrando. Escuchaba a un pastor decir que se juntó con otro hermano en un restaurante. No, perdón, con su esposa en un restaurante. Y la luz estaba muy tenue, entonces no podía leer algunas cosas que quería leer. Entonces le pidió a la persona que atendía ahí si podía subir el tono de la luz. Y él se fue, y ya estaba un poquito mejor. Y después volvió a decir, ¿por qué no sube? Y como 3 veces. Y al final ella le dijo, ¿sabe? Yo no he subido la luz. Usted se acostumbró. Sus ojos se acostumbraron. Y por eso la ve, pero la luz sigue siendo la misma. Eso pasó. Se fue acercando, ¿cierto?, a Sodoma. Mire lo que dice el capítulo 19, versículo 1 de Génesis. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Estaba sentado, dice, a la puerta de Sodoma. Eso que dice sentado a la puerta significa que él se había hecho un líder dentro de la comunidad de Sodoma. Porque ellos, los que gobernaban, se sentaban allí, a la entrada de la ciudad. Él se fue acercando y llegó a estar en medio de Sodoma, aquella ciudad perversa y moral que recibió el juicio de Dios. No fue una determinación inmediata de Lot. No fue así. Pero se fue acercando. Se descuidó. Y Lot terminó en medio de esa nación completamente pervertida y moral. Dice Pedro que él era el justo Lot. Él se fue deslizando. ¿Dónde estás tú? ¿Cuán cerca está de Dios o cuán lejos está de Dios esta tarde? Mire por favor 2 Pedro capítulo 2. Hermano, no quiero parecer que soy duro. No quiero, a veces esto no me traiciona, ¿no? Pero hermano, yo creo esto, hermano, porque uno empieza a enterarse de cosas y de siervos de Dios y de creyentes que un día amaron al Señor, que sirvieron al Señor y ahora están lejos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Es por esto, por un descuido. La otra vez una hermana de aquí que era profesora de escuela dominical y después se fue y se desapareció, y que había como renunciado a su fe. Hermano, es el peligro que usted esta tarde y yo tenemos. Y por eso esto es que podamos tomar esta advertencia y hacer los cambios que necesitamos hacer. Mire 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20-22. Dice ciertamente
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, para volcarse en el cielo. Se deslizó el otro. Hermano, detente y mira tu camino. Tú estás cambiando. Algo te está pasando. Algo te está pasando. ¿En qué punto estás? ¿Te has deslizado? Quizás te preguntas esta tarde, en este momento, al ver en qué punto estás en tu vida cristiana: ¿cómo es que llegué a estar así, en esta condición? ¿Cómo es que estoy así? Si yo amaba a Dios, disfrutaba de la comunión con Él, con su palabra y la oración, mi anhelo era venir a los cultos, ¿cómo es que estoy así? Frío, sin fuego, sin gozo, sin fe, sin esperanza. ¿Cómo es que llegué a estar en esta condición? ¿Cómo es que me alejé tanto? Pero es hora de regresar. Es hora de volver. Aún es tiempo de desandar el camino andado y volver al Señor, a estar más cerca de Él. ¿Dónde está el barco de tu vida? ¿A la deriva? ¿Sin ningún rumbo, sin ningún objetivo en tu vida? ¿O está anclado muy cerca del corazón de Dios? ¿O te has deslizado y cruzado la línea y vas a la deriva? Volvamos a leer, por favor, capítulo 2. Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el peligro, descuidar una salvación tan grande. Y pregunta el escritor de Hebreos: ¿cómo escaparemos? Es una pregunta retórica que en sí misma tiene su respuesta. Y la respuesta es: no. No. No hay manera de escapar de Dios. No hay manera de salir exonerados, de no recibir el castigo o las consecuencias. No podemos evadir a Dios. No podemos escapar de la misma manera que no escaparon todos aquellos que transgredieron y desobedecieron y recibieron el castigo, la disciplina justa que merecieron sus hechos. Mire, Salmo 130, por favor, versículo 4.
Debemos aprender a tener temor de Dios. Hermanos, no escaparemos, no hay manera, no hay manera. Si descuidamos. Dice el Salmo 134, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Sabe? En Dios hay perdón. O sea, no hay pecado que usted haya cometido. No hay lugar tan lejos que usted se haya ido de Dios, que Dios, si usted se vuelve a Él no esté dispuesto a perdonarlo. Porque dice la palabra que en Él hay perdón. Dios es un Dios que perdona. Amén. Hermano, no hay pecado tan profundo que Dios no pueda perdonar. Él lo perdona todo. Escuché el testimonio de un predicador que contaba que tenía en una iglesia ahí en Brasil, campañas evangelísticas, y una de esas noches él detectó entre todas las personas a un joven que asistió un par de veces, un par de días, y después desapareció. Y el pastor lo buscó, porque tenía su dirección y lo buscó, hasta que llegó donde él. Golpeó la puerta y le dice: pobre, ¿por qué tú dejaste de ir? Es que usted me identificó mientras yo estaba en la reunión. ¿Cómo identificarte? Es que usted supo que yo era quien le había asaltado tiempo atrás y le había robado su dinero. Y él dijo: yo no para nada, ni siquiera sabía quién eras tú. Entonces tú me tienes que devolver todo mi dinero, le dice el pastor. O si no, tienes que venir todos los días a la campaña sin perderte ningún día, y ahí vamos a dejar cancelado. Bueno, había mucha opción donde escoger. Y este joven asistió todos los días a la campaña. Terminó el último día de campaña. Toda la gente se fue y este joven estaba delante, pensativo, y el pastor se acercó y le dijo, llorando, él dijo: Dios te puede perdonar. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. No sabe lo que yo he hecho en mi vida. No sabe cómo ha sido mi vida. Mi madre fue una prostituta. Yo soy hijo de una relación así. Y a los 8 años yo supe cómo había nacido yo, porque mis amigos me lo dijeron. Y yo odié a mi mamá. Odié a mi mamá por eso. Cuando crecí un poco más, un día mi mamá estaba muy enferma y salí a pedir ayuda en la calle para comprar remedio a mi mamá. Nadie me ayudó. Yo tuve odio contra mi mamá. Y lo que hice fue robarle a alguien a una gargantilla de oro y corrí. Y de ese día dije yo: este mundo va a saber, me las va a pagar. Y yo he robado, he matado, en las drogas. Dios no me puede perdonar. El pastor dijo: sí, Dios te puede perdonar. Y esa tarde él se entregó a Cristo como su Salvador. Y Dios lo cambió. Comenzó a trabajar. El primer sueldo después de toda una vida sin haber trabajado, dijo: pastor, aquí tengo que dejar el diezmo. No estoy contando esto por el tiempo, ¿no? Pero aquí vengo a dejar mi diezmo.
Y él se bautizó, fue fiel. Un año después, saliendo de la reunión, se acercaron como 6 jóvenes de pandillas antiguas y lo acuchillaron varias veces y murió. El pastor no estaba, pero cuando los hermanos lo llevaron al hospital, él dijo: díganle al pastor que si no nos vemos aquí, nos vemos allá en el cielo. ¿Sabe? Dios perdona. Dios perdona nuestros pecados. Pero hermanos, hay algo que no vamos a poder evitar. Son las consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros, quizás todos los que estamos aquí, a lo mejor, o algunos, quisiéramos volver el tiempo atrás, ¿no es cierto? Sí, sabemos, Dios nos perdonó, amén, gloria al Señor. Porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar hasta el pecado más profundo que alguien haya cometido. Pero no podemos evitar las consecuencias de aquella decisión. Hermanos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en tu vida espiritual? ¿Estás anclado cerca al corazón de Dios? Lo que Juan dice a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde caíste. Ya no tienes el primer amor de antes. Recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Hermano, es tiempo, no importa si te has alejado de Dios, estás a la deriva, esta tarde puedes volver. Abandonar todo aquello que te está alejando de Dios. Tú sabes qué es. Tú sabes qué es. El descuido puede ser fatal. Tengamos temor de Dios. Y hermanos, consideremos seriamente esta palabra. Considérela seriamente. Termino con esto. Un matrimonio joven, yo tenía una hija de 1 año y medio. Salieron a hacer sus compras en el día y llegaron a la tarde a casa. Sacaron todas las cosas del auto y su hija venía en su asientito, ¿cierto?, que con el bebé. Lo bajaron, lo dejaron ahí en el living, a la niñita, a la hija. Y como estaba durmiendo, para no despertarla al sacarle las correas, la dejaron ahí. Y se fueron a hacer sus quehaceres, sus cosas. Y varias horas después, se acordaron de su hija. Y fueron a buscarla. Estaba muerta. Ella despertó, trató de salirse de la sillita y se enredó con la correa y se asfixió y murió. Un descuido fatal. Hermanos, más valioso que una vida física es tu alma. ¿Dónde estás? Y para el creyente, ¿cierto?, que ha puesto su fe en Cristo y fue salvo, pero se ha descuidado, se ha deslizado. Y ya no es el mismo de antes. Pero quizás tú esta noche, esta tarde, hay una gran salvación que Dios ofrece y tú la has rechazado. Y puede que no haya más oportunidad para ti. Y esta tarde tú puedes venir a Cristo, arrepintiendo de tus pecados, confiando en Él como tu Señor y tu Salvador. Y hoy puedes alcanzar salvación.
Porque es una salvación tan grande, porque Cristo es el Salvador. Y Él quiere salvarte. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú conoces cada corazón esta tarde, Señor. Yo no sé. Solo puedo saber en qué condición está mi alma, en qué condición está mi vida. Solo puedo saber cuán cerca o lejos estoy de ti. Señor, cada uno de mis hermanos sabe qué tan cerca o qué tan lejos está de ti. Hermano, ¿qué punto estás tú? ¿Qué es lo que te ha alejado de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho que te deslices? Y estás poniendo en riesgo tu salvación. ¿Cómo podrás escapar de una salvación tan grande si la descuidas? La apostasía está ahí. La apostasía está a la puerta. Muchos han ido por ahí. Llegaron a negar su fe. ¿En qué punto estás tú? ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? Haz un compromiso esta noche con el Señor. Haz un compromiso con el Señor. Y vuelve. Vuélvete. Quizá otra tarde dice, pastor, yo no tengo seguridad de salvación de mi alma. Si yo muero no sé si iré al cielo o al infierno, no sé. Pero sé que hay un Salvador que es Cristo y que ofrece salvación. Yo esta tarde quiero venir a Él. Quiero arreglar cuentas con Él. He pecado, he fallado. Sé que Dios perdona y yo quiero encontrar en Él el perdón de mis pecados. Yo esta noche quiero creer. Ayúdeme para encontrar el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. ¿Alguien? Levanta su mano y dice, pastor, yo quiero esta tarde irme con Cristo en mi corazón, con mi alma salvada. Si hay alguien así, le podemos ayudar. Levante su mano donde está, si nunca ha hecho esta decisión. Y esta noche dice, yo quiero venir a Cristo. ¿Alguien? Padre Celestial, que tu Espíritu siga obrando en nuestro corazón, Señor, por esta tu palabra. Dios mío, ayúdanos a atender, a reflexionar, a examinar nuestro corazón, nuestra vida y volvernos a ti, Señor. Y a estar anclados cerca de ti, cerca de ti. Ayúdanos a cuidar esta preciosa y gran salvación que Jesucristo nos ha dado, Señor. Dios, ayúdanos a acabar con todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, que nos aparta de ti. Vicios, amistades, tantas cosas. Señor, ayúdanos a terminar con eso y a cuidar nuestra salvación. Te damos gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo.